Buenos días. Nada, bueno, como ha dicho ya Sergio, soy Manuel Bou, eh, responsable de comunicaciones unificadas en Nunsis. ¿Vale? Y nada, os voy a comentar un poco sobre una funcionalidad de atención telefónica que tienen hoy en día los servicios y las centrales telefónicas, tanto en la nube como on-premise. Y nada, pues bueno, como veis, recepcionista virtual que gestiona las llamadas de forma automática. A mí, sinceramente, me gusta más llamarle operadora automática, porque es más descriptivo de la solución. Vamos a ver, pues bueno, básicamente la introducción de qué es un poco pues, el mercado y cómo está, para qué utilizaríamos una operadora automática, qué es la operadora automática, cómo funciona y una herramienta que te permite la configuración. ¿Vale? Quiero intentar hacerlo lo más dinámico posible. Si alguien tiene cualquier pregunta, tenéis abajo en la barra un globito para poder hacer un chat. Y si no, al final, pues podemos hacer cualquier pregunta que tengáis. Y si no, mañana o el lunes recibiréis esta presentación. Cualquier cosa que tengáis, pues os ponéis en contacto conmigo. Introducción. Bueno, pues realmente en esta situación en la que hoy en día vivimos, seguimos donde estamos trabajando distribuidos, cada uno en casa, a través de medios de comunicación, las llamadas siguen entrando a la empresa y tiene que llegar a donde estamos nosotros, pero realmente la ubicación física, digamos, la distribución tradicional del trabajo, pues ha cambiado. Ha cambiado porque ahora mismo pues, la recepcionista, la operadora, la persona que se encarga de recibir las llamadas puede estar en su casa, puede tener más o menos herramientas ágiles para poder recibir y hacer llamadas y pasar las llamadas. El teléfono sigue siendo pues uno de los medios donde la gente sigue utilizando para ponerse en contacto con nosotros. Además, tiene un punto distinto que el resto de medios, que es que la gente cuando utiliza el teléfono es porque quiere contactar con una persona, quiere hablar con una persona, ya sabe que tiene a su disposición distintos medios de comunicación, que puede enviar un email, que puede mandar un chat, en el caso de que la empresa lo tenga, redes sociales. Pero la interacción, digamos, directa del teléfono sobre una persona para solucionar un problema, para una consulta, algo que necesita respuesta, digamos, rápida y más personal, ¿vale? Realmente el teléfono tiene una característica de persona a persona, de llegar a tener esa interlocución con la otra persona y ver que nuestro mensaje está llegando correctamente. Pues bueno, que para esto lo que tenemos es que para atender el teléfono de una forma lo más eficiente posible, de una forma donde podamos atender el máximo número de llamadas, pues tenemos los servicios o el sistema de operadora automática. ¿Qué es una operadora automática? Pues es una funcionalidad o servicio que permite gestionar las llamadas de forma rápida y eficiente. Forma rápida y eficiente lo que nos permite es ahorrar tiempo, mejorar la calidad de la atención telefónica a nuestros llamantes, porque lo que estamos consiguiendo es que la persona que necesita algo rápidamente pues tenga una interlocución fácil. La operadora automática lo que hace es, pues eso, tiene que atender todas las llamadas, ya que es un servicio, es una máquina, con lo cual puede descolgar muchas más llamadas que una persona, las pasa rápidamente, por lo mismo, porque tiene un flujo de llamadas que está pensado para pasar la llamada sin mantenerse mucho tiempo, sin tener que estar dando muchas vueltas buscando a las personas. Además, pues este servicio, esta máquina puede tener distintas formas de elección, con los típicos tonos multifrecuencia o con reconocimiento de voz, o ahora veremos incluso con
identificando el número del llamante o introduciendo un PIN, poder saber quién es y pasar la llamada a un caso concreto. La parte de automática es que no necesita la asistencia de una persona. Entonces nosotros podemos tener dos tipos de, digamos, de asistencias. Es decir, estamos teniendo una primera entrada que descuelga una operadora automática y si sabemos con quién quiere hablar y quién quiere hacer, pues le pasamos automáticamente. Y para los que no tengan esa, no sepamos qué es lo que quieren o con quién quieren hablar, pues va a pasar a la operadora humana y ella ya pues pone la inteligencia. Una operadora automática no sustituye a una persona, la complementa. Estamos dándole una herramienta para atender mejor las llamadas. Evidentemente una persona tiene dos orejas y puede como mucho atender a dos personas y no simultáneamente, ¿vale? Entonces, una máquina es capaz de atender a tantas llamadas simultáneas como nosotros configuramos que quiera atender. Eso significa que en un aluvión de llamadas, en un momento puntual que nos llama mucha gente, vamos a poder distribuir esas llamadas sin comunicar, sin tener esperas largas, sin hacer que nuestro cliente se desespere. Y no es un call center, ¿vale? Un call center es este mismo objetivo, pero con personas y para atender peticiones. Y esto es distribuir las llamadas. ¿Cómo funciona? Pues, bueno, un poco ya yo lo he dicho. Pues funciona de una forma como el flujo de una llamada de una persona que iba a atender una persona normal y corriente. Pues lo primero, la primera característica y una de las más importantes es que descuelga al primer ring. Es decir, nosotros tenemos el servicio de operadora automática que va a entrar la llamada, va a darle el mensaje de bienvenida y con ese mensaje de bienvenida, de buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Nunsis, diga el nombre de la persona o pulse la extensión que desea atender y, por ejemplo, esto es una funcionalidad y le va a pasar la llamada. La operadora automática al final lo que tiene es distintas posibilidades de flujo. No tenemos por qué preguntarle con quién quiere hablar. Le podemos dar un menú, ¿vale? Podemos dar un menú donde le demos distintas opciones. Pulse 1 para facturación, pulse 2 para logística, pulse 3 para atención técnica. También podemos, a través del acceso a las bases de datos, cuando recibimos una llamada, mirar el número de teléfono al que ha llamado o desde el que ha llamado o los dos y intentar averiguar cuál es su objetivo. Si tenemos un número de teléfono específico para atención al cliente, para reclamaciones, para logística, un número de teléfono para, pues, por ejemplo, en logística para camioneros, para darles fecha o hora para poder descargar o cargar. Entonces vamos a conseguir que cuando recibamos esa llamada, pues vamos a saber qué es lo que, un poco, qué es lo que, vamos a intentar adelantarnos. ¿Qué es lo que quiere hacer? Pues entonces nosotros vamos a intentar dirigirle al departamento o la persona más adecuada que le pueda solucionar el objetivo de su llamada, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, estamos hablando de que tenemos un cliente que lo que quiere saber es si su pedido ha salido, pues podríamos pedirle que introduzca el número de pedido. Y con eso nosotros buscaríamos en la base de datos y le reproduciríamos un texto. Su pedido está en marcha. Esto es hacer lo mismo por teléfono que lo que normalmente viene por email, pero con la diferencia de que esto puede ser para una persona que va a recoger directamente, está en camino, es un camionero que quiere saber a qué hora puede descargar, en qué muelle tiene que descargar. Pues llama en ese momento, mete su número de matrícula o un número de identificador y el sistema le va a decir, pues tienes de 10 a 11 en el muelle 5, por ejemplo. Podría ser una opción. Podemos consultar datos en bases de datos que son dinámicos y que nos interesan conocer en tiempo real. Y, pues bueno, en vez de hacer, lo tenemos por teléfono y por voz. También podemos hacer operativas de pues eso, dejar mensajes de voz, comprobar sistemas, que automáticamente el sistema llame
en función de algún parámetro para poder confirmar que una persona pues, ha recibido una llamada o no. Y la funcionalidad más rápida es la del paso de llamada a una extensión, a un grupo. ¿Vale? Eso, una vez sabemos que me elecciona a escogido, pues le pasamos a la persona. Si esta persona o grupo de personas pues no están, lo que vamos a hacer es darle varias opciones. ¿Qué opciones le damos? Pues le damos la opción de hablar con otra persona, con la operadora o un buzón. Esto es muy, muy importante porque uno de los errores que se cometen normalmente a la hora de configurar una atención telefónica, una de las características que hemos dicho es que la persona que llama quiere hablar con otra persona. Si lo que hacemos es evitar que esa persona hable con otra persona, pues estamos perdiendo la funcionalidad básica que tiene la llamada de teléfono. Por eso, en UNSIS, siempre que programamos o damos un servicio de operadora automática, al cliente le aconsejamos que no llegue un momento que tenga un callejón sin salida. Siempre tienes que tener la opción de hablar con una operadora, una persona, que es la que le va a dar ese punto de inteligencia. Yo puedo llamar preguntando por Manuel Bou y en ese momento me he levantado, me he ido a donde sea y la operadora automática evidentemente no sabe si me he levantado de mi sitio o no, pero la persona sí. Entonces, si yo quiero hablar con él y no quiero dejarle un mensaje, si hablo con la operadora me va a buscar y al final pues va a conseguir el objetivo de la llamada. ¿Vale? Esto es bastante, bastante importante. Otra de las cosas que es muy, muy importante es que en el menú de opciones, Nunsys tiene el servicio que tenemos de operadora automática y que podemos implantar en clientes, tiene dos opciones, como he dicho, tiene tonos multifrecuencia o reconocimiento de voz. El reconocimiento de voz lo utilizamos cada vez más y lo utilizamos en distintos dispositivos, utilizando el móvil, manos libres del coche, los sistemas de IoT como Alexa o de inteligencia artificial. Cada vez se utiliza más y cada vez están más difundidos. En el servicio de operadora automática podemos también incorporar un servicio de reconocimiento de voz que simularía todavía más lo que haría una persona. ¿Qué herramientas tenemos? Pues, por ejemplo, os he puesto la herramienta de Avaya. Todas las que utilizamos en Nunsys, utilizamos tanto la de Avaya como la de operadora automática de Hermes, como los sistemas de operadora automática de cualquier IVR de los sistemas que implantamos. Puede ser un IVR de cualquier central moderna. Y en Cloud nosotros tenemos varias versiones. En concreto, pues la de Avaya, que es muy, muy intuitiva, te permite de una forma muy visual diseñar el flujo de la llamada. Cómo quieres atender, qué quieres hacer. La mejor opción, o sea, la opción visual no es la única, tienes distintas opciones, la puedes hacer más a medida, programando un flujo de llamada, pero bueno, esta es la que creo que identifica muy fácilmente cómo funciona. Como veis, tiene una serie de estados, ¿vale? De cajitas. Cada cajita tiene una funcionalidad, pues bueno, empiezas con un mensaje de bienvenida que puedes grabar tú, lo grabas con un WAV y, bueno, lo grabas tú o una locutora. Por ejemplo, puedo decir que, como ejemplo de un uso concreto, Air Nostrum es cliente nuestro y lo que tiene es una operadora automática que la funcionalidad es que los tripulantes de vuelo llaman el día anterior por la noche o cuando sea para verificar qué vuelos tienen al día siguiente. ¿Cómo lo hacen? Entran, dan su número de placa y con eso en la base de datos busca cuándo va a salir y le reproduce que tienes el
vuelo a tal hora, el vuelo dirección Bilbao o Madrid a tal hora, vas como vas, vuelves, les dice toda la ruta. ¿Qué tiene de diferencia que no puedan hacer, digamos, vía web o vía una app, que también lo tienen? Pues es muy sencillo. Que en ese momento ellos pueden decir que tienen una incidencia y que quieren hablar con la persona que organiza los registros, y en ese mismo momento le pasa con la persona y solucionan el problema que tenga que hacer. Ahí es donde la operadora, la llamada, tiene un valor diferencial frente a los sistemas de comunicación, digamos, más offline. No quiere decir que estén offline, sino que no son tan directos, y yo lo que quiero en la llamada es que me atiendan en ese momento. ¿Qué podemos hacer más? Pues podemos que cuando doy el mensaje, miro el horario, ¿vale? Con el horario, pues ya digo, si es a una hora, pues le doy un mensaje, si estoy dentro de hora, si estoy fuera de hora, si, por ejemplo, estoy fuera de hora o le paso la llamada, ya no le paso a la recepción, se lo paso a la persona que está de guardia. Si puedo comprobar, por ejemplo, en función del número origen, si me está llamando del extranjero, me llama de Reino Unido, me llama de países árabes, me llama de Francia, de Alemania, y en función de eso, primero, lo que hago es cambiar el idioma en el que estoy reproduciendo los mensajes, y además le paso la llamada a la persona que está atendiendo, pues por ejemplo, ese mercado. Otro cliente que tenemos que lo utiliza, que lo utiliza muchísimo y que le dio una agilidad que hasta ahora no tenía, es, por ejemplo, Cerámicas Aparici, que lo que hace es, lo tiene, digamos, orientado a las llamadas para atención telefónica, pero fundamentalmente pensando en las llamadas de países árabes y asiáticos. Entonces, primero, el horario es muy distinto, el horario es distinto, las personas normalmente esto ya tienen horarios distintos, la recepción no funciona en esa misma hora. Cuando entra la llamada, identificamos que vienen de esos países, se le reproduce la locución en sus idiomas y pasa a la extensión de la persona que atiende ese mercado. Evidentemente, habla en su idioma y tiene un trato muy, muy personal. Han conseguido incrementar las llamadas atendidas y la satisfacción de sus clientes extranjeros en un 60%. Es una cifra muy, muy importante, porque perdían llamadas y perdían clientes. Otro tipo de operativa, pues con estos diagramas yo puedo hacer Norauto. Norauto España, entra la llamada, yo lo que quiero es para hoy, para este mismo momento, saber si me pueden atender y si puedo ir a llevar a que me cambien las ruedas del coche o el limpiaparabrisas o lo que sea, y quiero la atención ya. Entonces no quiero una cita previa dentro de una semana, quiero saber si tienen un hueco ahora. Llamo, identificamos el número de teléfono, le pedimos que ponga su código postal y le pasamos a la tienda más cercana a su código postal. Si la tienda puede coger el teléfono, se lo pasamos, y si no, se coge, se graba un mensaje de buzón y se envía a la llamada al centro de atención que tienen aquí en Paterna, y ellos atienden la llamada y ya le buscan el hueco. Bueno, son distintas posibilidades para hacer, para funcionalidades. La operadora automática al final es algo más que coger una llamada y pasar la llamada. Nosotros tenemos la ventaja de que podemos comprobar en bases de datos parámetros de negocio, y en función de esos parámetros de negocio pasar la llamada a un sitio a otro. Por ejemplo, otros clientes tienen la operadora automática para pasar llamadas a distintos departamentos, pero si identificamos un número de teléfono como VIP o como marcado de una forma especial, pues tiene un paso de llamadas pues a otro tipo de teléfono. Incluso en momentos determinados, pues puedes marcar números de teléfono que no entran que entran por el flujo normal, pero tú quieres que cuando pidan asistencia técnica, en función de si ese cliente está marcado
como que tiene una deuda y que no se le puede atender, pues automáticamente le pasemos la llamada al departamento de gestión de cobros o donde tenga que ser. Bueno, pues podemos hacer todo este tipo de operativas. Todo tiene la ventaja de que tenemos estos menús de selección que bien por voz o bien por tonos va a hacer que vayamos cambiando por dónde mandamos el flujo de las llamadas. Como veis, podemos hacer funcionalmente con el acceso a la base de datos y la capacidad de detectar el número origen y el número marcado, podemos combinar muchísimas cosas. Podemos grabar también la llamada, no solo el buzón, sino la llamada. Son dos cosas distintas. Yo puedo hacer que cuando pase la llamada quede liberado el canal o tenerlo bloqueado y entonces de esa forma poder grabar la llamada. ¿Qué ventajas tenemos entonces con estos sistemas? Pues bueno, un poco ya lo he ido diciendo, he intentado que veáis casos de uso, que creo que es lo más identificativo sobre cómo atender. A ver, perdona, he visto una pregunta. ¿Qué características debe tener la base de datos donde hacemos la consulta? ¿Se integra con cualquier plataforma? Vale, pues te respondo. La base de datos podemos acceder a través de SQL y a través de BD, con lo cual casi cualquier base de datos de hoy en día lo tenemos. También tenemos una alternativa, que la base de datos no hace falta que sea una base de datos que esté utilizando el cliente. Puede ser una base de datos intermedia, porque tener en cuenta que lo que estamos pensando son datos que normalmente pues, pueden estar fijos o pueden cambiar a lo mejor a lo largo del día. Podemos hacer las dos cosas, a través de SQLs, a través de BD. ¿Vale? Bueno, seguimos. Las ventajas. Bueno, pues eso, mejora, sobre todo para mí hay unas ventajas muy evidentes, que es que mejora la atención, ya que nuestro llamante va a ser atendido. La función de la operadora automática no es marear al cliente, ¿vale? No es que entre la llamada elija uno, luego elija otro menú, y luego otro menú y luego otro menú. No, la operadora automática tiene que tener un menú muy cortito, tiene que tener muy pocas opciones, tiene que darle al cliente el mensaje que nosotros le vamos a intentar agilizar la llamada como si fuesen accesos directos. Es decir, mi mensaje es 3 opciones y si no, la operadora. No le vamos a decir pulse 1 para facturación, pulse 2 para comercial, pulse 3 y luego si ha pulsado comercial, pulse para exterior, pulse tal, si ha pulsado... No, eso lo hacen normalmente las empresas que no quieren atender rápidamente, ¿vale? Véase seguros o bancos, no, o incluso operadoras de teléfono, no quieren que tu gestión sea rápida. Lo que hacen es marearte, sinceramente. Nosotros, los sistemas de operadora automática están pensados para atender la llamada lo más rápidamente posible y pasar la llamada a la persona con la que quiera hablar el llamante. Evidentemente, la tecnología te permite hacerlo o muy complejo o muy sencillo, pero para mí es fundamental para el éxito que sea rápido. Mejoramos la atención telefónica porque atendemos a todas las llamadas, podemos atender en distintos idiomas, eso nos permite optimizar el recurso humano y sobre todo optimizar su trabajo, es decir, a la persona la destinamos para lo realmente importante, para cuando hay una duda que la operadora, asista a esa persona. Si yo lo que quiero es hablar con Manuel Bou, pues pulso su extensión o digo Manuel Bou, me va a pasar con él y no me hace falta pasar con una persona para que me diga que me va a pasar. Yo paso directamente. Esa rapidez hace que atendamos mejor a nuestros clientes. Esto es otra de las cosas, es que el horario, pues podemos tener el horario que nosotros queramos tener, podemos ampliar nuestro horario, no dependemos de tener varios turnos de varias operadoras. Podemos tener una operadora central que nos permita dar un servicio, pero nosotros podemos ampliar el horario muchísimo más.
podemos tener mensaje, la operadora automática cogiendo llamadas para logística, que empieza a las 5 de la mañana y termina a la 1 de la tarde. Pero luego además podemos ampliar el horario hasta las 8 de la tarde, porque la parte comercial recoge pedidos hasta las 8 de la tarde. Y nuestra operadora tiene un horario de 9 a 1 y de 4 a 7. La operadora automática va más allá y nos permite ampliar nuestro horario. ¿Vale? Por último, como otra ventaja, es que esto lo tenemos hoy en día en modo servicio y es interoperable con cualquier central del mercado. Nos da igual la que tenga el cliente o la que se quiera poner, o si está en la nube. Es un servicio que se conecta o bien físicamente a la central que tenga el cliente física, o bien a la nube, o se da el servicio directamente. Lo puedo hacer desviando el número de teléfono principal o un número de teléfono secundario, que también es una alternativa. El principal lo sigue atendiendo la persona y uno secundario se desvía. Y básicamente lo que quería es una primera visión sobre lo que es una operadora automática. Espero que os haya quedado bastante claro la primera visión. Si tenéis cualquier pregunta adicional, cualquier duda, pues bueno, ahora podéis hacerlo bien por el chat. Si no, mañana ya recibiréis esta presentación. Ahí tenéis mi dato de contacto y me podéis preguntar sobre todo casos de uso, ¿vale? Entiendo que es lo más identificativo. Cuando alguien tiene, oye, yo tengo esta operativa y me gustaría ver si la podemos hacer. Bueno, estos son mis datos y si no hay ninguna pregunta, pues daros las gracias y lo dicho, cualquier consulta por email, por teléfono, tanto al teléfono fijo como a mi móvil y nada, estaré encantado por responderos.